Hola, te invito a que analicemos juntos el teorema de Pitágoras. Quizá te preguntarás, ¿quién es Pitágoras y cuál es su teorema? Vamos a ver, acompáñame. Considerado el padre de las matemáticas, de la aritmética y de la geometría, Pitágoras fue un filósofo, matemático y creador de la fraternidad pitagórica que, aunque estaba ligada con el culto de la fe, propuso tesis que ayudaron con la formación de los ideales de Platón y Aristóteles y ayudaron a la evolución de las ciencias exactas y la filosofía racional occidental. Entre las investigaciones matemáticas de los pitagóricos se encuentran sus estudios de los números pares e impares, de los números primos y de los cuadrados, esenciales en la teoría de los números. Cultivaron el concepto de número, que llegó a ser para ellos el principio crucial de toda proporción, orden y armonía en el universo. A través de estos estudios, establecieron una base científica para las matemáticas. En geometría, descubrieron el teorema de la hipotenusa, conocido como teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entre muchas otras aportaciones a la filosofía y la astronomía. El teorema de Pitágoras nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. Si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede serlo. Recordemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo siempre da como resultado 180 grados. En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros. Así, al lado mayor de los tres y opuesto al ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa y a los otros dos lados, catetos. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cuando hablamos de un número al cuadrado, quiere decir que elevamos un número a la segunda potencia. Por ejemplo, 4 elevado a la segunda potencia. El 4 es la base y el 2 el exponente, mismo que nos dice cuántas veces se multiplica por sí misma la base. Por lo tanto, 4 al cuadrado es igual a 4 por 4. Para representar el teorema de Pitágoras, se utiliza la fórmula c al cuadrado es igual al resultado de sumar el cuadrado de a y el cuadrado de b. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa, el lado más largo, mide 5 centímetros, el cateto a mide 3 centímetros y el cateto b 4 centímetros. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula c al cuadrado igual al cuadrado de a más el cuadrado de b. Entonces, en lugar de c al cuadrado, ponemos 5 al cuadrado, lo que mide la hipotenusa. En lugar de a al cuadrado, ponemos 3 al cuadrado y en lugar de b al cuadrado ponemos 4 al cuadrado porque son las medidas de los catetos A
y B. Primero elevamos 5 al cuadrado. 5 por 5 es igual a 25. Después elevamos 3 al cuadrado. 3 por 3 es igual a 9. Y también elevamos 4 al cuadrado. 4 por 4 es igual a 16. Si sumamos el cuadrado del cateto A, 9, más el cuadrado del cateto B, 16, obtenemos como resultado 25, el cuadrado de la hipotenusa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no conocemos el valor de la hipotenusa? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Si sabemos que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces la fórmula quedaría como cuadrado de A más cuadrado de B es igual a cuadrado de C. Y sustituimos en la fórmula los valores que nos proporciona el problema. El cateto A sería 25, lo que mide la altura, y el cateto B sería 50, lo que mide la base de la torre. Entonces, elevamos al cuadrado 25, que es igual a 625, y elevamos también al cuadrado 50, que es igual a 2500. Ahora sumamos ambos resultados, 625 más 2500, y obtenemos 3125. Finalmente, vamos a calcular la raíz cuadrada de 3125, ya que es la operación inversa a la potencia, y obtenemos como resultado estimado 55.9. Así sabemos que la medida del cable debe ser aproximadamente de 55.9 metros, que en este caso vendría siendo el valor de la hipotenusa. Para comprobar el teorema de Pitágoras de forma práctica, existen diversas maneras. En esta ocasión, Camila nos hará una demostración. Debe sobreponer los cuadrados de color azul y verde juntos en el área donde se ubican los cuadrados de color naranja, ya que la suma del área de los cuadrados que se forman a partir de los catetos debe ser igual al área del cuadrado que se forma a partir de la hipotenusa. El teorema de Pitágoras se aplica frecuentemente en arquitectura, carpintería y proyectos de construcción, así como para encontrar distancias más cortas o representar superficies, solo por mencionar algunos ejemplos. Espero que este videoclip haya sido útil para ti. Nos vemos pronto.
Hola, mi nombre es Camila. Nos salió muy bien. Adiós.